Bendiciones, hermanos, el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar en la casa del Señor esta noche. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a leer la palabra del Señor para dar inicio al culto que hemos decidido traer al Señor esta tarde. Y los invito a que abran su Biblia en el libro de los Salmos. Vamos a leer el capítulo 27 y los versículos 1, 2, 3 y 4. Amén. 1, 2 y 3. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor para dar inicio a nuestro culto de esta tarde. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya, bendita palabra del Señor, amados hermanos. Es una lectura muy especial para nosotros. La traigo, estos 3 versículos los traigo conmigo en todo tiempo, en los últimos días, porque hemos visto que hay tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor estos días y yo digo, esto es algo que me motiva a vivir confiado en que el Señor estará con nosotros en todo momento, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. Vamos a orar, vamos a dar inicio y oramos para alabanza y gloria de su santo nombre. Bendito Dios Padre que moras en tu gloria. Llegamos ante tu presencia esta tarde, Señor. Tu pueblo, Señor, agradecido por tu amor y tu misericordia, porque nos has guardado, porque nos has guiado, porque nos has permitido llegar, Señor. Venimos a traerte culto de alabanza y de adoración. Venimos, Señor, rendidos para exaltar tu santo nombre esta tarde. Señor, recibe tu pueblo presente para adorarte, Padre. Solo tú eres digno, Señor, de alabanza y de adoración. Padre, usa a cada uno de mis hermanos, los que estarán administrando la alabanza, Señor, los hermanos de la música, Padre. Úngeles con el poder de tu Espíritu Santo y úsalos de una manera especial esta noche. Que tu presencia, Padre, pueda fluir en cada corazón. Que podamos, Señor, experimentar tus maravillas esta noche. Padre, manifiéstate, queremos sentir tu presencia, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Gracias, mi eterno Dios. Amén y amén. Dios te bendiga, hermanos. Dios te bendiga más. ¿Cuántos anhelan y desean adorar y danzar en la presencia del Señor como David? Amén. Vamos a adorar al Señor.
palabra de Dios dice así: mas la hora viene y ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Vamos a pedir al Señor que nos siga dando ese deseo, ese celo para seguir adorando, porque lo más bello es adorar al Señor. Amén. Muy lejos, muy lejos,
gozo, con ese mismo sentir, vamos a pasar a dar gracias a Dios por nuestras ofrendas y diezmos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te ruego, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos que van a depositar su ofrenda o diezmo con gratitud, con gozo y alegrías. Señor, de la misma manera, Señor, te ruego que bendigas a mis hermanos que están atravesando por situaciones difíciles en su vida. Señor, concédeles salud, concédeles trabajo. Así también, Señor, pueden tener la misma bendición de poder bendecir tu obra, Señor, con su ofrenda y diezmo, Padre. Padre, también te pido que bendigas nuestros diezmos, nuestras ofrendas, multiplicándolo, Señor, para lo que se va a utilizar. Y bendiga a cada uno de mis hermanos que hacen el esfuerzo de hacerlo con alegría, Señor. En tu nombre te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga a cada uno. Nos gozamos de verles. Y antes de pasar a las clases, nada más déjeme anunciar que este viernes hay un estudio de jóvenes aquí en la iglesia a las 7. Así es que anime a sus muchachos a venir. Y damos gracias a Dios por el apoyo que ya han estado dando. Han asistido ya un buen grupo de jóvenes a las reuniones. Y damos gracias a Sofía y el grupo de muchachos y padres que siempre están apoyando. Amén. Gracias por ello. No se olvide, este sábado vamos a tener a nuestro misionero Christian de la Cruz a las 6:30. Vamos a tener un convivio con él y va a ser informal. Vamos a aprender acerca del ministerio de ellos en India y un poco acerca de la cultura de India. Así que va a ser este sábado a las 6:30. No olvide de eso. Amén. Y el domingo él va a estar con nosotros, va a estar ministrando. Así es que ahora pueden pasar todos a sus clases, excepto la clase de discipulado o formación espiritual. Mis disculpas, ahora voy a enseñar yo la clase de adultos. Nos vamos a quedar acá. Estaba supuesto a enviarles un texto y avisarles mis disculpas. Me atrasé un poco, me recordé hasta que llegué acá. Pero las clases pueden pasar. El día de hoy tengo un desafío grande, no creí que era tan grande, y es enseñar sobre el libro de Zacarías, pero son 14 capítulos. 14 capítulos. A ver cómo nos va. Ojalá podamos hacer progreso. Amén. Normalmente he visto que hay iglesias que enseñan el libro de Zacarías a veces en 2 o 3 partes, pero nosotros vamos a tratar de hacerlo en una. Así es que, a ver, que Dios nos ayude. Amén. Que podamos hacer lo mejor que podamos y que podamos aprender algo de la palabra del Señor. No se olvide la clase de discipulado formation, la que yo doy. No sé si hay alguien allá, pero les avisan que va a estar acá vamos a unirnos a la clase de adultos hoy, por favor. Ya todos tienen el libro de Zacarías. Vamos a leer nada más el versículo, el capítulo 1, versículos 1 al 6. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición que tenemos de meditar en tu palabra. Yo pido que en esta tarde tú edifiques nuestras vidas, nuestros corazones, que podamos recibir
y ser fortalecidos por medio de tu palabra. Gracias por los hermanos y familias que tomaron el tiempo para estar acá en esta tarde. Gracias por cada uno de ellos. Bendíceles. A unos que se unen por las redes sociales también, que sean edificados. Y los que no pudieron venir, sé con ellos por situaciones adversas, pero bendíceles también. En el nombre de Jesús, amén. Zacarías está 4 libros antes del libro de Mateo. Y note bien, dice los versículos 1 al 6, dice: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de venir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así hizo con nosotros. El libro de Zacarías, o el profeta Zacarías, su ministerio tomó lugar cuando regresó el primer grupo de remanente con Zorobabel del exilio para reconstruir el templo. Eso fue cuando tomó lugar. Su abuelo Ido fue un sacerdote. Se considera que él tenía mucho conocimiento acerca de la ley, porque su abuelo fue sacerdote y su padre servía. Estaba en la línea, el linaje de sacerdotes, y también fue profeta. Zacarías, el nombre de él significa al que Jehová le recuerda. Eso significa el nombre de él, al que Jehová recuerda. Y el ministerio de él era para darle al pueblo de Israel esperanza y animarles para que se restauraran espiritualmente, y también para que pudieran construir el templo. Pero el ministerio de él fue en una de las etapas bien difíciles, cuando él sirvió. Y Dios lo llamó en ese tiempo. Se considera que él estaba bien joven cuando su ministerio empezó a desarrollarse. Él estaba bien jovencito cuando empezó a servir. Él fue contemporáneo de Ageo. Dice que entre los dos sirvieron en esa época. Incluso puede ver en Nehemías capítulo 12, versículo 1, 4 y el 16. Ahí puede ver el nombre de él. Incluso puede ir conmigo. Nehemías, mantenga una señal ahí en Zacarías, porque vamos a estar en ese libro. En el capítulo 12 de Nehemías, cuando menciona la lista de sacerdotes y levitas, si usted puede ver en Nehemías capítulo 12, versículo 4, dice y Ido. Y también lo menciona en Zacarías capítulo 1, ¿verdad? Donde menciona el nombre de su abuelo, ¿verdad? Que sirvieron. Puede ver en Zacarías capítulo 1 donde menciona, dice, hijo de Berequías, hijo de Ido, ¿verdad? Y en Nehemías capítulo 12, versículo 4 menciona a Ido, que es la lista de sacerdotes y levitas que regresaron para construir el templo. Y allí también viene y menciona
Note bien, en el versículo 16 dice de Ido y Zacarías. Menciona ahí su abuelo y menciona ahí a Zacarías. Él estaba envuelto, era del linaje de los sacerdotes y estaba muy familiarizado. Y Dios le llamó en esos momentos difíciles para servir. Se considera que fue como en el año 520 antes de Jesucristo, que él vino y sirvió para ayudar al pueblo a la restauración y también a la reconstrucción del templo. Fue una etapa bastante desafiante, pero también muy importante, porque para construir no es fácil, amén, para poder mantener, y ellos estaban pasando un proceso bien difícil y Dios lo llamó a él para animar al pueblo para que pudieran reconstruir el templo y reconstruir las paredes. No, el profeta Zacarías no describe mucho acerca de la vida espiritual del pueblo de Israel, pero recuérdese de que ellos terminaron en exilio por el estilo de vivir que ellos tenían. Incluso si usted va conmigo a Isaías capítulo 1, Isaías nos describe un poquito más acerca de la vida espiritual del pueblo de Israel antes de ir al exilio, y muchos de ellos no habían cambiado todavía tenían rasgos de ese estilo de vivir. Si usted va a Isaías capítulo 1, ahí menciona un poquito acerca de la actitud, acerca del corazón, acerca de la vida del pueblo de Israel, que por eso fue que terminaron en el exilio. Y note bien en el versículo 2, Isaías capítulo 1, versículo 2, dice: oíd cielos y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Israel, que es la comunidad hebrea, no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová y provocaron la ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curados, ni vendados, ni suavidades con aceite. Vuestra tierra está destruida y vuestras ciudades puestas en fuego. Vuestra tierra delante de vosotros, comida de extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como, dice, enramada de viña y como cabaña de melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no os hubiese dejado un resto pequeño, dice, como Sodoma fuéramos semejante a Gomorra. Y si note bien el versículo 13, dice: no me traigáis más vana ofrenda ni incienso. Dice: me es abominación luna nueva y día de reposo de convocar asambleas. Dice: no lo puedo sufrir, ni su iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Dice, las tiene aborrecida mi alma y me son agravosos. Dice: cansado estoy de soportarlas. Oigan, esa es una buena reprensión, ¿verdad? Esta era la condición que ellos estaban antes de ir al exilio, y por eso terminaron ahí 70 años. Pero Dios había cumplido su palabra, que después de 70 años ellos iban a regresar y reconstruir a Jerusalén y las paredes. Y habían perdido todo, porque recuérdese que primero cayó el reino del norte y fueron completamente destruidas las ciudades y quemadas. Y el pueblo de Israel
no veía de que Babilonia se estaba levantando y ellos iban a hacer los siguientes. Y Dios habló a ellos, pero no pusieron atención, y como resultado vino Babilonia y Asiria, y se engrandecieron, y de ahí terminaron ellos mismos en el exilio. Ahora, después de 70 años, quiere decir de que Zacarías, él nació durante el tiempo del exilio. Él nació en Babilonia y estaba en ese lugar, y ahora estaban regresando para poder reconstruir reconstruir las murallas y el templo. Entonces fue una transición difícil. Ahora usted y yo, como inmigrantes, podemos probablemente familiarizarnos un poco. Imagínese usted de que sus abuelos, en el caso de mi madre, que se vino para acá, yo ya me crié, tengo 40 años de estar acá en este país, 42. Ahora mis hijos nacieron acá. Ahora imagínense si nosotros nos regresáramos como familia para Guatemala. Mis hijos aquí se han criado, aquí han vivido. La cultura, esto es lo que ellos saben. Y ahora ellos se van de regreso para reconstruir las murallas o las paredes de la ciudad de Jerusalén, las defensas, y de ahí el templo. Entonces, note bien la transición que ellos están haciendo. Esa es una transición por fe. Amén. Porque yo lo estoy seguro de que si mis hijos dijeran, vamos para Guatemala, mejor vete tú. ¿Verá que sea desafiante si usted le dijera a sus hijos, vamos a nuestro país de origen? Entonces, esa era la transición cultural de migrantes que ellos estaban pasando. Y aparte de ellos, el sufrimiento, porque cuando ellos habían llegado a ese país, recuérdese, nosotros al menos diría voluntariamente nos venimos para este país. Amén, que es diferente. Ellos no se fueron voluntariamente, a ellos los arrastraron, se los llevaron, mataron a los más ancianos y se llevaron a los jóvenes y los más fuertes. Y ahora, después de 70 años de estar sobreviviendo en este país foráneo, ahora se regresaron para reconstruir el templo y para continuar sirviendo al Señor. Esa es la transición que ellos están pasando. Ya se imagina usted la ansiedad, ¿verdad?, de dejar todo y regresar a la tierra que Dios les había llamado. Y entonces no era nada más el proceso de empacar, amén, sino también era una situación espiritual que ellos estaban enfrentando, de que tenían que caminar por fe porque no tenían nada. Creo que nos familiarizamos nosotros ahora con esto de Trump, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Nos podemos familiarizar un poco. No tenían nada, ni para construir, nada más tenían el llamado de Dios, que los 70 años llegaron y Zorobabel se levantó. Dios le puso en el corazón que regresara y obedeció al Señor y se fue. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que estuvieron como 20 años y no habían construido nada. Y la situación estaba bien difícil. Y Dios llama a Zacarías a animar al pueblo. Si usted quiere saber cómo era la condición que ellos estaban, vaya conmigo al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1. Y mantenga su libro, el libro de Zacarías, abierto ahí o con una marca. Para que usted vea la situación que ellos estaban pasando cuando Dios llama a Zacarías para que sea profeta y sacerdote. Y dice, ya lo tienen todos, Nehemías capítulo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían
quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, la remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, están, como dice, en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Ahora nota el ministerio cuando él le llamó, ¿verdad? Qué situación tan difícil. Y cuando oí estas palabras me sentí y lloré. Dice, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los ejércitos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que aman y guardan sus mandamientos. Note bien la palabra cuando lo oraba, que guarda el pacto. Querido hermano, cuando estamos pasando por momentos de dificultad, ¿sabe dónde es donde tenemos que anclarnos? Y nuestra fe no es en Trump, amén, ni en la ciudadanía, amén. Vienen momentos difíciles a todos de diferentes índoles, amén. Y cuando vienen esos momentos difíciles es cuando tenemos que anclarlo de la palabra del Señor. Nehemías le hace un recordatorio a Dios, pero no es que Dios se había olvidado, amén, sino que él estaba tratando de agarrar fe y decir, tú hiciste un pacto que íbamos a regresar. Y en medio de esa situación es que Dios llama a Zacarías a que sea un profeta y pueda él animar al pueblo a reconstruir y darle fe que sigan adelante, aunque las paredes estén tumbadas, aunque las murallas estén quemadas. Él está animando al pueblo y confiando. ¿Por qué? Porque hay un plan, hay un propósito y Dios cumple su palabra. Y eso es importante, que no nos olvidemos de que Dios tiene un plan para usted y tiene un plan para mí y tiene un propósito, amén. Y hay veces que las cosas se ven quemadas, hay veces que no vemos ningún futuro, hay veces que no vemos nada bueno, pero tenemos que confiar que Dios tiene todo bajo control y Él proveerá y Él cuidará. ¿Y qué es lo que tomó lugar? Que Dios tocó al rey. Note bien, después de que Nehemías vino y habló con el rey, dice de que vino él y le dio permiso para que Nehemías regresara, y aparte de eso le dio un cheque en blanco para cubrir todos los gastos para construir. Pero antes de que eso tomara lugar, estaba el abuelo Ido con su hijo y Zacarías y un grupo que habían regresado por fe, sin recursos. No, note bien, es emocionante leer el libro de Nehemías, amén. Estoy seguro que varios de ustedes lo han leído. Me encanta ese libro, un gran líder. Pero antes de él estaba Zorobabel y un grupo que tomaron ese paso de fe, y en otras palabras ellos son los que rompieron, amén, el fundamento para poder regresar. Es bonito cuando venimos acá al templo, no es una mega church y no tenemos tantas cosas como otros, ¿verdad? Pero ¿sabe que antes de que estuviera todo este templo acá, había muchos árboles? Amén. Algunos de ustedes tal vez se recuerdan, creo que hay uno, tal vez. Había muchos árboles acá y estaba todo sucio. Y alguien tuvo que venir y limpiar y hacer zanjas y pintar. Y ahora está pintado, se ve todo bonito, ¿verdad? Pero hubo un tiempo donde no estaba así. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que Zacarías y su abuelo, cuando regresaron, y su padre, fue en la etapa más dificultosa, más desafiante que había. Amén. Cuando Nehemías regresó, Nehemías tenía gente, tenía dinero, tenía hasta un ejército que lo protegiera y tenía lo necesario para levantarlo. Lo que ellos no habían podido hacer en 20 años, ellos lo hicieron, si no me equivoco, en 52 días, si no me equivoco. Note bien, 20 años o 52 días, vea que es bastante la diferencia. Amén. Y entonces Dios había llamado a Zacarías. Él nació en ese tiempo, en un tiempo difícil y con un propósito. Si usted está pasando por momentos difíciles, ¿sabe qué? Dios quiere que usted y yo seamos parte de ese propósito. Amén.
Todos los que pasamos por la etapa de COVID, ¿verdad? Que tenemos historias que decirle a nuestros hijos, ¿verdad? A los nietos, a los que vamos a tener muchas historias de decirles, ¿verdad? Todo lo que pasamos en ese corto tiempo. Entonces Zacarías, su ministerio fue durante esos tiempos bien dificultosos y Dios lo llamó a él para animar al pueblo, amén, porque la condición espiritual que ellos tenían es la que los llevó a ellos a terminar en el exilio por 70 años y ahora se había terminado ese tiempo y habían regresado para reconstruir. Y en medio de eso Dios llama a Zacarías para que él dé esperanza. Anote bien, esperanza cuando las paredes y los muros están quemados. Amén. ¿Cuántos nos hemos encontrado tratando de llevar esperanza cuando las situaciones son difíciles? ¿Se ha encontrado usted en esas situaciones? Amén. Usted va a visitar a alguien y usted sabe que la condición no se ve de lo mejor y usted tiene que traer esperanza. Eso fue lo que le tomó lugar en el ministerio de Zacarías, que la situación no era de lo mejor y Dios lo llamó a él para llevar esperanza y animar al pueblo. Cuando él estaba haciendo eso, él lo estaba haciendo por fe, porque él no veía nada. Amén. Nehemías no se había aparecido todavía, ni tenía la cuenta, ni el cheque en blanco. Amén. Sino los muros estaban quemados, las paredes destruidas. Y allí él regresó con su abuelo y su padre para poder animar al pueblo de Israel. Amén. Y estaba animándolos para que ellos se arrepintieran. Una de las cosas, regresando ahora al libro de Zacarías, una de las cosas que podemos ver de que Dios está en el primer capítulo, que Dios está exhortando por medio del profeta Zacarías, está exhortando al pueblo a que se vuelvan a Jehová, a que se arrepientan. En otras palabras, el corazón de ellos había estado duro, habían desarrollado un hábito de traer sacrificios y ayunar y hacer tantas cosas, pero la realidad es de que su comportamiento, su actitud reflejaba que estaban lejos de Dios. ¿Ven? Lejos de Dios. Aunque ellos traían sacrificios, aunque ellos ayunaban, aunque hacían todo eso, pero su actitud y su corazón está lejos de Dios. Amén. Y nosotros, si no tenemos cuidado, podemos caer en lo mismo. Podemos venir a la iglesia, amén, y reflejar de que somos gente espiritual. Podemos cantar los cantos, levantar las manos, dar una ofrenda. Lo podemos hacer en la iglesia. Pero cuando salimos de la iglesia, es otro estilo de vivir. Amén. Y entonces eso es lo que el pueblo de Dios estaba haciendo, de que venían al templo, traían sus sacrificios, estaban cumpliendo con las leyes y haciendo todo eso, pero el corazón de ellos estaba lejos. ¿Por qué? Porque estaban oprimiendo, estaban mintiendo, no estaban trayendo justicia, se estaban aprovechando de su propia gente. Y entonces cuando Dios estaba viendo todo lo que ellos estaban haciendo, por eso rechazó los sacrificios que ellos estaban haciendo y les dice: no quiero sus sacrificios. ¿Ven? Por el corazón de ellos. Y nosotros podemos caer en lo mismo si no nos tenemos cuidado. Me recuerdo hace años atrás, una persona que se congregaba en nosotros tenía mal temperamento, que incluso lo habían despedido de los trabajos por el temperamento que él tenía. Y era miembro acá de la iglesia. Y de ahí termina él trabajando con otro hermano de la iglesia. Y el hermano lo vio que tenía un temperamento fuerte. Cuando se enojaba, la herramienta volaba. O sea, estoy hablando de algo fuerte.
y le dice al hermano, por favor, no le digas al pastor. Bueno, no me lo dijo el hermano, pero alguien por ahí me lo dijo. Y un día de arrepentimiento, me confesó unos años después, que Dios estaba tratando con él porque él tenía problemas con su coraje, ¿verdad? Pero era un hermano muy diezmador. Venía a la iglesia con su Biblia, fiel. Pero cuando salía en su trabajo, todos le tenían miedo. Eso quiere decir de que hay ciertas cosas que no había rendido al Señor, lo que sea, ¿verdad? Con su comportamiento. Entonces el pueblo de Dios así era, que en el templo hacían todo lo que tenían que hacer, pero afuera estaban haciendo cosas injustas, aprovechándose, oprimiendo a las viudas, aprovechándose de la gente, y el estilo de vivir era diferente. Entonces, ahora que regresaron, Dios los está llamando y les dice arrepentíos. En otras palabras, ese estilo de vivir, esas cosas que estás practicando, necesitas cambiar para que no caigas en el mismo hoyo y en la misma situación. Y entonces, esa es la introducción en el capítulo 1, y vamos corriendo ahora en el libro. También, aparte de la introducción, Dios le dio 8 visiones al profeta Zacarías. 8 visiones. El libro es un poquito desafiante de enseñar en 50, 40 minutos. Porque cada una de esas visiones podemos aprender algo, pero déjeme listárselas a usted. Las 8 visiones, y las puede, tal vez algunas de las Biblias creo que las tienen divididas, o es más práctico. Tuvieron la primera visión que él tuvo, 8 de ellas están en el capítulo 1, versículos 7 al 17, le llaman las visiones de los caballos. La segunda visión es la visión de los cuernos y los carpinteros, el capítulo 1, versículo 18 al 21. Y ahí está la visión de los medidores, que está en el capítulo 2, versículo 1 al 13. De ahí está la visión de Josué, el sumo sacerdote, que está en el capítulo 3, versículo 1 al 10. De ahí está la visión del candelero de oro y los 2 olivos, que es el capítulo 4, del 1 al 14. Y de ahí está la visión del rollo volante, que es del capítulo 5 al 1 al 4. Y de ahí está la visión de la mujer en la canasta, que es el capítulo 5, del versículo 5 al 11. Y la última visión es la visión de los 4 carros. Él tuvo 8 visiones y Dios le permitió que las escribiera. Note algo interesante. Para mí es un milagro que esas visiones, que este libro de Zacarías se haya preservado, literalmente. Incluso toda la Biblia que usted tiene acá es un milagro que todavía la leamos. ¿Cuántos acá, especialmente nosotros, cuántos de acá vivieron en la etapa de que escribían las cartas, verdad? Creo que varios acá. ¿Cuántos de nosotros hemos guardado todas esas cartas que antes escribíamos? ¿Verdad que es raro? Muy raro. El otro día que yo andaba, usted sabe, sacando cosas de mi oficina, y encontré una carta de mi abuelo que me escribió hace 42 años. No lo podía creer, eso fue un milagro que no la tiré. Así es que la encontré, eso no podía creer que mi abuelo me escribió, hasta se me había olvidado que me había escrito. Yo le aseguro de que si mis hijos vienen y cuando tal vez yo me muera y van a limpiar toda mi clase y tirar todas mis cosas, si la ven, la van a tirar a la basura. No le van a tomar importancia. La razón que le digo eso es de que es un milagro que estos libros se han guardado y los podemos leer. Están 8 visiones que hay. Y de ahí hay una coronación simbólica de Josué, que Dios le indica a Zacarías que le haga una corona a Josué y se la ponga.
Y eso se construye, y que reconstruye el templo. Note bien, eso está en Zacarías 6, versículos 9 al 14, ¿verdad? Eso después de las 8 visiones, de ahí la otra parte del libro es cuando Dios le indica a él que hagan esa corona para Josué y se la pongan. Y de ahí la cuarta sección del libro, note bien, habla un poco acerca de el ayunando y la restauración. Y eso está en el capítulo 7 del versículo 1 al capítulo 8, 23. En ese capítulo habla del ayuno. Note algo interesante, algo que me llama la atención, y es de que Isaías en el capítulo 58 exhorta al pueblo de Israel acerca del ayuno. Note bien, el ayuno es una disciplina. Amén. El ayuno es importante en la vida de todo creyente. Incluso en la clase de discipulado enseñamos de tres diferentes disciplinas. Las disciplinas internas que le llamamos, que es la oración, el ayuno y la palabra. Y esas disciplinas lo que hacen es que fortalece el hombre interno. También enseñamos acerca de las disciplinas externas porque florecer en ellas, y es la sencillez, la humildad, el compromiso, el servicio, la sencillez, ¿verdad? Esas son las disciplinas externas donde vamos a florecer, y de ahí las disciplinas colectivas que practicamos como iglesia, que practicamos la adoración, el perdón, el agradecimiento, los sacramentos, que la Santa Cena y el bautismo, el perdón, la unidad. Esas son disciplinas que practicamos colectivamente. Pero note bien algo interesante, que Isaías reprende al pueblo de Dios por la actitud que tienen acerca del acerca del ayuno. Y eso es cuando estaban en exilio. Y Zacarías también exhorta al pueblo. Ahora, note bien, eso nos indica de que el pueblo, no sé por qué razones, habían mantenido la disciplina de ayunar. Pero el corazón y la actitud de ellos no estaba en el lugar correcto. Está como ahora en día, ¿verdad? De que ayunamos para perder peso, ¿verdad? Y no es realmente como Dios nos indica. No, yo no digo que a veces tiene que mantener dieta o hacer algunos cambios, pero note bien, vaya conmigo a Isaías 58 y note bien, Isaías, los primeros 40 libros del libro de Isaías fueron escritos antes del exilio, y los otros libros, 27 de ellos, fueron escritos durante el exilio. Y en el capítulo 58, Isaías reprende al pueblo por su actitud acerca de cómo ellos están ayunando. Y note bien que dice, versículo 3, Isaías 58, 3 dice: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos tus trabajadores. He aquí, para contiendas y debates ayunar, y para herir a puño iracundo no ayunáis como hoy, porque vuestra voz sea oída en lo alto. Dice: este es el ayuno que yo escogí, que en el día aflija el hombre su alma e incline su cabeza como junco, y que haga cama de silicio y de ceniza, y llamaréis esto ayuno, día agradable a Jehová. No es más el ayuno que yo escogí, de derratar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partan tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas
de tu hermano. Entonces nacerá la luz como el alba. Entonces, note bien qué es lo que estaba tomando lugar. El pueblo estaba viniendo al templo y se ponían ropas de silicio para que todo el mundo se diera cuenta de que ellos estaban ayunando y dejaban de comer. Pero lo que estaba tomando lugar es de que muchos de ellos eran gente de recursos y empleaban personas. Y entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? Oprimían a sus trabajadores, los hacían trabajar como esclavos. Y a las viudas, cuando no tenían que comer, les prestaban dinero. Y cuando no lo podían pagar, le quitaban a los hijos como esclavos. Y había gente en la comunidad que no tenía, en la comunidad de fe, que no tenían para comer. Y entonces el Señor le dice, ¿cómo es el ayuno que tú estás haciendo? Hay gente que no tiene que comer y tú dices que estás ayunando y vienes al templo y ofreces ese sacrificio y tienes comida en tu casa, pero los que pobres no tienen que comer. Y si tú estás sacrificando y no comiendo, ¿por qué no le das la comida esa al que tiene hambre? Y ahora viene Zacarías, incluso hasta el profeta Joel habla, note bien, menciona el ayuno. Es interesante, ¿verdad? Que ellos, era una gente que estaba ayunando, pero la actitud y el corazón de ellos estaban lejos de Dios. Y entonces cuando venían al templo, pues venían a hacer debates y que todo el mundo notara por la manera que se vestían, se conducían, de que estaban ayunando. Pero la realidad es que el corazón de ellos estaba bien lejos del Señor. Y entonces Dios les está enseñando, en el libro de Isaías específicamente les enseña cuál debería de ser su actitud, que el ayuno no era para que me vieran, sino el ayuno era un quebrantamiento interno del corazón, para que Dios obre, rompa toda ligadura, toda atadura, todo yugo, que Dios lo rompa en nuestras vidas, en nuestros corazones, para poder tener libertad para servirle y adorarle. Y ellos lo estaban haciendo de una manera contraria, y Dios no estaba obrando en la vida de ellos. Estaban ayunando, pero Dios no estaba obrando en las situaciones en sus vidas. Entonces, note bien, eso refleja la espiritualidad de ellos. Y Dios llama a Zacarías en ese tiempo, en esa etapa donde ellos no estaban sirviendo al Señor de todo corazón, no estaban siguiendo su palabra, su actitud, su comportamiento no está bien. Entonces Zacarías, Dios lo llama para desafiar al pueblo a que se arrepientan. Por esa actitud terminaron en el exilio, y ahora que regresaron y estaban regresando después de los 70 años de exilio, que regresaron para reconstruir el templo y reconstruir las paredes y las murallas, para reconstruir todo eso, Zacarías está desafiando al pueblo de que no es nada más de construir paredes, no es nada más de construir el templo, sino que también chequeen su corazón y las actitudes que ellos tienen, porque si no cambian, van a practicar las mismas actitudes que vuestros padres. Amén. Así es que para los que somos padres, amén. Y ojalá esto lo pudiera decir los domingos, y lo digo cuando tengo la oportunidad. Querido padre, usted y yo somos una gran influencia en la vida de nuestros hijos. Recuérdese en Zacarías 1, versículo 4, que dice: no seáis como vuestros padres. Amén. ¿Qué es lo que sucede? Si usted y yo no tenemos cuidado, podemos practicar y le somos el ejemplo a nuestros hijos. Somos el ejemplo de nuestra actitud, nuestro comportamiento al Señor. Así es que y no le digo eso porque yo lo he alcanzado todo, sino le digo eso para que nos esforcemos, amén, como padres, de que las disciplinas, como usted y yo buscamos al Señor, somos de influencia a nuestros hijos. Amén. No, yo no estoy diciendo de que yo soy responsable de la vida de mis hijos ya cuando son adultos. Ya cada uno de nosotros somos responsables, amén, cuando somos adultos. Pero que seamos de influencia en ellos, amén.
note bien, Ido era el abuelito de Zacarías. Y cuando dan la lista de los sacerdotes, en el libro de Nehemías menciona al abuelo, al papá y al hijo. Amén. Entonces somos de influencia, so mantenga eso en mente. Las disciplinas, las actitudes, ¿qué es lo que nosotros como padres estamos enseñando a nuestros hijos? Mantenga eso en mente. Amén. Entonces, note bien nuevamente en el capítulo 7, del 1 al 8, del capítulo 7 hasta casi el capítulo 7 y 8, Zacarías dedica a hablar sobre el ayuno. Es interesante, ¿verdad? Note bien, son 14 capítulos y usa casi un capítulo y medio para hablar acerca del ayuno. ¿De que es malo? No lo es importante en la vida del creyente, pero la conducta de ellos y el corazón de ellos no está en el lugar correcto. Y por eso el mismo Isaías los reprende en Isaías 58 para enseñarles la manera apropiada de nosotros cuando ayunamos. El ayuno es importante. ¿Y sabe qué? Después de que yo leo esto, digo yo, bueno, es como leer el libro de Corintios. ¿Sabe que el libro de Corintios para mí es uno de los libros muy importantes en la vida de todo creyente, especialmente cuando uno empieza en los caminos del Señor? Amén. Cuando uno empieza en liderazgo, en los caminos del Señor, a servir a la iglesia, es importante de estudiar el libro de Corintios, porque aprende uno mucho. Hay tantas enseñanzas prácticas y correcciones que da. Y doy gracias a Dios que Corintios fue una iglesia inmadura. Y si no existiera el libro de Corintios. Amén. Entonces, el libro en Isaías 58, doy gracias a Dios que podemos aprender. Amén. Podemos aprender. Dios permite de que eso sea escrito para que usted y yo hoy en día podamos aprender y poder corregir nuestras actitudes. Amén. Como padres, como creyentes, amén, en esta jornada de reconstruir nuestra vida espiritual, de reconstruir el templo donde ellos iban a congregarse, donde ellos iban a ofrecer el servicio. Todo esto, el ministerio de Zacarías fue un ministerio de dar esperanza al pueblo, porque la situación no era de lo mejor, pero también estaba exhortando al pueblo a que cambiara sus actitudes que les habían costado 70 años de dolor. Esas actitudes, y los estaba exhortando a que hicieran cambio, de que los 70 años habían terminado, habían regresado ahora a Jerusalén, y les está enseñando es una nueva oportunidad. Tenemos que cambiar, aprender para poder seguir adelante. Y Dios lo está llamando a él en esa etapa, ese periodo tan difícil en el pueblo de Israel. También, ¿por qué es importante el libro de Zacarías? ¿Sabe que el libro de Zacarías es uno de los libros de los profetas menores que habla más y da más profecías sobre Jesucristo, sobre el Mesías? Incluso hay quienes lo consideran que es como el mini libro de Isaías. El libro de Isaías se considera que es el evangelio del Viejo Testamento, porque hay tantas profecías que literalmente casi describen los zapatos y las sandalias que Jesucristo tuvo. Describe todo tan detallado que es increíble de que 700 años antes de que Jesucristo viniera, Dios le da una revelación a Isaías y describe tan detalladamente muchas de las experiencias que Jesucristo va a pasar en el capítulo 53 especialmente. Entonces el libro de Zacarías también da profecías sobre el Mesías, el rey venidero, y también algo importante del libro de Zacarías es que habla de la primera y de la segunda venida de Jesucristo. Eso es interesante, que Dios le revela a él acerca de la primera venida de Jesucristo, donde menciona, note bien, incluso puede ver conmigo
lo marqué acá. Note bien el capítulo 9. 9:9, sí, gracias. En Zacarías 9:9 habla acerca de la primera venida de Jesucristo. Y dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí el rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Note bien, increíble, qué profecía que describió él. Note bien el carro que él iba a traer. Dijo un Cadillac 2025, 0 millas, color negro. Literalmente lo describió. Es increíble que Dios le da una revelación, y note bien con la fe que escribieron y la certeza. Ahora no es como estas profecías que ahora todo el mundo es un profeta, ¿verdad? Todo el mundo es un profeta ahora en día, ¿verdad? Pero note bien que él escribe esa profecía con tanta fe, que lo que Dios le dio, aunque no tiene para él ningún sentido, la escribe, y el pueblo de Dios la guarda y la preserva, porque es la palabra de Dios y Dios está hablando y revelando. Qué diferencia ahora en día, ¿verdad? Qué diferencia ahora en día de tanto profeta que hay, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos, cuando alguien decía, Dios me dijo, la gente oía porque sabían que esa persona era un profeta. Ahora en día usamos muy fácilmente Dios me dijo, ¿verdad? Yo me recuerdo, yo me crié en esa ola de los 80s, que aún hasta el pastor de la iglesia donde yo fui salvo decía, Dios me dijo, Dios me dijo. Y yo me recuerdo que le decía a mi mamá, ¿cómo es que Dios le habla? ¿Verdad? Y a veces yo era nuevo en el Señor y decía, Dios me dijo, pero eso no tiene ningún sentido. Yo era nuevo en el Señor, ¿verdad? Por eso es importante ahora en día, querido hermano, que conozcamos la palabra, porque ahora todo el mundo está diciendo, Dios me dijo. Y tal vez no diría todo el mundo, muchas personas están diciendo, Dios me dijo. Y es importante que conozcamos la palabra para que no seamos engañados. Amén. Entonces, Sonote bien describió al Mesías, cómo es que él iba a venir. Amén. Si usted puede ver aún en el capítulo 11, el versículo, el capítulo 11, estaba tratando, incluso este es el libro, si alguien me encuentra la escritura me puede avisar, este es el libro donde menciona que Jesucristo iba a ser vendido por 30 piezas. En este libro lo describe. Me equivoqué en la escritura, creí que la había escrito, pero no la escribí. 13, perdón. Desde el 12. Ok, sí, gracias. Aquí lo tenía escrito, no lo veía. Solo de bien, sí, en el versículo 12 dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Dice, y pesaron por mi salario de 30 piezas de plata. Now, note bien que eso fue 500 años antes de que Jesucristo viniera, donde en aquel tiempo las monedas no eran comunes. Y ya él está profetizando de que iban a haber monedas. Y ve la primera venida de Jesucristo y también describe
la segunda venida de Jesucristo, y de ahí del capítulo 2 en adelante es donde describe la segunda venida. Entonces, note bien algo interesante cuando leemos que en medio de todo eso, Dios le da a él visiones, amén, da instrucciones y también da profecías de la primera y la segunda venida de Jesucristo. Incluso a este libro le dieron referencia a los apóstoles, amén, a estas profecías. Y cómo Dios lo llamó. Pero note bien, cuando ellos escribían y estaban pasando por esa situación y Dios le da palabra, que ellos las escribieron y las guardaron por fe. Y cuando ellos profetizaban por fe, esperando de lo que Dios le había dado a ellos, iba a tomar lugar aunque duraran 500 años. No, imagínense eso. Que la palabra que Dios les reveló a ellos la escribían confiando de que se iba a cumplir la palabra de Dios aunque duren 500 años. Qué diferente ahora día, ¿verdad? Los profetas. Alguien dijo que en los tiempos bíblicos, cuando el profeta venía al pueblo, todo el mundo se alejaba de los profetas. Le tenían temor por el estilo de vivir que ellos estaban viviendo. Y temían de que Dios los exhortara y sacara a luz el pecado. Y alguien dijo, ahora tenemos apóstoles y profetas y se llenan los estadios. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude a conocer la palabra. Amén. ¿Por qué es importante estudiar el libro de Zacarías? El libro de Zacarías es importante porque tiene una cantidad grande de profecías. Y tal vez usted no ha tenido tiempo de leerlo, yo le animo, yo creo que unas 2 horas. Puede usted darle una leidita. Amén. Así que yo les recomiendo, shut off the social media, apague usted su teléfono y Facebook y todo eso y dale una leidita. Amén. Amén. ¿Por qué estudiarlo es importante? Tiene una cantidad grande de profecías muy claras, mesiánicas. Amén. Y es interesante que Dios reveló, note bien, hasta el auto que Jesucristo iba a tener, la cantidad de dinero que iba a ser pagada, ¿verdad? Que le dieron a Judas. En el libro de Isaías también describe cómo él iba a ser golpeado y herido y molido por nuestros pecados. Es interesante cómo Dios dio todas esas profecías, amén, antes de que viniera Jesucristo. Amén. Le mencioné que se considera que el libro de Zacarías dice que es una miniatura del libro de Isaías. Zacarías nos describe al Mesías en su primera y su segunda venida. En Zacarías 9:9, que ya lo leímos, ¿verdad? Cómo es que él iba a llegar. Y en el 9:10 también explica un poco sobre eso. Dice que Zacarías nos enseña que Cristo vendrá como Salvador, juez y rey, dice, justo sobre su pueblo. Amén. Y note bien en Zacarías capítulo 14, versículo 8 y 9. En Zacarías 14, 8 y 9. Y esto, márcalos en su Biblia, son unos versículos lindísimos. Zacarías 8, 14, 8 y 9 dice, y acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar del oriente y la otra mitad hacia el mar del occidente en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno será su nombre.
está hablando de la segunda venida, del reinado de Dios. Amén. Ahora que ya Jesucristo ha venido y tenemos más conocimiento de la palabra del Señor, ahora tiene más sentido. Amén. Tiene más sentido lo que leemos. El libro de Zacarías, Dios lo usó para llevar un mensaje sencillo al pueblo de Israel. 8 visiones, 4 mensajes, 2 poemas que Dios utilizó para poder traer el mensaje de Él. Entonces, ahora, cuando leemos esos versículos, esas profecías, para mí es como un rompecabezas. ¿Algunos de ustedes han trabajado o hecho rompecabezas con sus hijos y sus nietos? Cuando mis hijos eran pequeños, me recuerdo con una de mis hijas, cada quien tenía una de ellas le encantaba pintar, colorear, y una de ellas le gustaba hacer rompecabezas. And that was our thing. Íbamos a la dollar store. Comprábamos un rompecabezas todas las semanas, uno nuevo. Fue la inversión más grande que hice yo para desarrollar un enlace emocional con una de mis hijas. Rompecabezas. Y conforme crecían, compraban los más complicados. Pero lo interesante es de que en ocasiones durábamos un montón porque nos hacía falta una pieza. Y eso era lo que detestábamos más. Hacíamos todo, pero nos faltaban 2 pedazos. Y era una frustración porque pasábamos 2 horas trabajando en esos rompecabezas, pero se nos perdía una pieza. Pero cuando la encontrábamos, nos regocijábamos porque entonces podíamos ver todo el rompecabezas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en Isaías, en Zacarías, en Joel? De que hay muchas piezas acerca de la segunda venida de Jesucristo y ahora usted y yo somos testigos porque esas piezas tienen sentido. Amén. Usted somos un pueblo bendecido porque ahora no nada más vemos la fotografía que le faltan piezas. Ahora nosotros podemos colocar las piezas y decir, now it makes sense. Ahora tiene sentido lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué es que debemos estudiar el libro de Zacarías? Yo no sé si usted se ha encontrado en situaciones donde no se ve nada de progreso, donde hay veces que no se ve nada positivo. Y en medio de todo eso, usted tiene que agarrarse de la mano del Señor, creer su palabra y confiar de que Dios tiene todo bajo control, aunque las paredes estén quemadas, aunque no se vea progreso en la obra, pero que usted pueda confiar y decir, Dios tiene todo bajo control. Su palabra se está cumpliendo. Porque eso es lo que Zacarías hizo. Porque cuando él y su abuelo regresó, dice que por 20 años, cuando leímos Nehemías, ¿verdad? Estaban en ruinas. En otras palabras, él lo describió, dice, estamos en una vergüenza. Amén. Porque regresaron y no pudieron hacer nada. Y por 20 años estaban ahí en ruinas, en vergüenza. Porque otros decían, mira, se regresaron y están en pobreza. Y en medio de eso, Zacarías con su abuelo y el grupo que regresaron tuvieron que agarrarse de la mano de Dios y confiar, amén, de que Dios tiene todo bajo control y Él cumple su palabra y Él va a cuidar de cada uno de nosotros. Eso es lo que podemos resumir del libro. Porque el ministerio de Él fue en una de las etapas más dificultosas de cualquier líder, de cualquier hermano. ¿Ha pasado usted por situaciones dolorosas donde usted no ve absolutamente nada? ¿Sabe? Estaba reflexionando en eso y hace como unos 15 años. Hace como unos 15 años cuando empezamos aquí de pastor con mi esposa, tuvimos unos años que sentí que eran los años más secos de pastor acá, literalmente. Secos.
que se me rascaba la cabeza y decir, Señor, am I in the right place? Estoy en el lugar equivocado, en el lugar correcto. You know? Porque no veía ningún progreso. No veía, está como en el invierno. Usted sabe que se caen todas las hojas y usted no sabe si los árboles están vivos, ¿verdad? Hasta que llega la primavera y usted ve las hojas y usted dice, oh, no se ha muerto, ¿verdad? Entonces Zacarías pasó por una etapa bien difícil, pero él se agarró de la palabra del Señor, obedeció por fe, animó al pueblo a que se arrepintiera y confiara, y Dios, note bien, por una casualidad se encuentra Ananías. Si usted va a Nehemías capítulo 1, vaya conmigo levemente y con eso vamos a concluir. Note bien, después de 20 años que estaba él con su abuelo, ¿y cuántos saben que 20 años es un buen tiempo? Amén. Y note bien, dice, y palabra de Nehemías, hijo de Asías, dice, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20. Y note bien, versículo 2 dice, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos de los varones de Judá, y les pregunté por los judíos que se habían escapado y que habían quedado en la cautividad de Jerusalén, y me dijeron, la remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas en fuego. Y Dios orquestó de que Ananías llegara y se encontrara con Nehemías, que él tenía el oído del rey, y eso es lo que Dios utilizó para levantar a una comunidad y llevarse todos los recursos necesarios para cumplir la palabra del Señor. Hay veces Dios pone, cuando tú oras, Dios pone personas en tu camino. Amén. Dios pone las personas en tu camino que sean el canal de bendición para que tú y yo podamos cumplir su plan y propósito. ¿Por qué nos ponemos de pie?
Gloria a Dios. No olvidemos, queridos hermanos, Él cumple su palabra. Amén. Décadas pueden pasar, siglos pueden pasar, y Él es fiel. Y hay veces, aunque no veamos progreso, como dice el canto, aunque parece que no se está moviendo, Él se está moviendo y está obrando. Amén. Mientras ellos estaban tal vez desanimados, Dios estaba levantando a Nehemías. Mientras ellos no veían progreso, Dios estaba abriendo puertas y dándole gracias a Nehemías y levantándose para cumplir el plan y el propósito de Dios. Confiemos del Señor. Las circunstancias a veces pueden verse tan adversas que usted no ve nada. Pero de la nada, Dios hace un milagro. Amén. De la nada Dios hace un milagro. Y de lo que menos usted se espera, de ahí Dios puede obrar. He compartido con ustedes de que años atrás yo tenía una deuda de estudios, sé que $40,000. Yo siempre estaba orando al Señor, bendíceme, obra. Yo quería que Dios me bendijera con un trabajo donde ganaba mucho dinero para pagar la deuda. ¿Y qué sucedió? Un día nada más tomé café con una compañera del trabajo y me dice, Byron, do you know about National Health Services? No. Dice, hey, here, aquí está el número, llámales. Eso fue. Eso nada más. Este teléfono que ella me dio es lo que la llamada que hice, y de ahí se eliminó la deuda. ¿Sabe la lección que yo aprendí? Dios obra de la manera que Él va a obrar cuando Él quiere, y usa las personas que menos usted se imagina que va a usar. Pero Dios escucha a su pueblo y cuida de nosotros. Amén. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor. Te damos gracias, Padre, porque los momentos de adversidad, los momentos más difíciles, cuando no vemos ninguna puerta abierta, cuando vemos todo, solo vemos destrucción, no vemos nada positivo, te damos gracias que podemos confiar en ti, podemos confiar en tu palabra, de que tú vas a cuidar, proteger y proveer de tu pueblo. Señor, ayúdanos a no olvidarnos de tu palabra y de tus promesas. Pero también te pido, Señor, que tú nos ayudes a obedecer tu palabra. Que no seamos como el pueblo de Israel. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestras actitudes, nuestro comportamiento. Ayúdanos a obedecer tu palabra, Padre, te lo pedimos. Para poder que nuestras oraciones, nuestras ofrendas, nuestro servicio sea agradable delante de ti, Señor. Y no lo hagamos por una rutina o porque me dieron la responsabilidad o obligación, sino lo hagamos de corazón, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra y la enseñanza en esta tarde. Bendice, guarda a cada uno de mis hermanos en el camino a sus hogares, y que el día de mañana y el transcurso de la semana continuemos meditando en tu palabra, sirviendo